Hello there. Soy Ahsoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Fulcrum, la red de espías de la Alianza Rebelde, os felicita por descifrar la transmisión encriptada de esta semana. Bienvenidos a la Resistencia, la lucha contra el Imperio no se detiene. Hola y bienvenidos, soy Joey. Estamos, como ya os planteamos en el programa anterior, de nuevo, pues hablando de Tales of the Jedi. Ya cerramos el de Dooku. Si no lo habéis escuchado, obviamente os recomendamos pues que le echéis una buena escucha. Y hoy, en esta ocasión, estamos para hablar pues de la otra parte, ¿no? Que podía haber sido perfectamente nuestro primer programa en cuanto a Tales of the Jedi se refiere, pero para hacerlo bien y para que estuviese Gema conmigo, pues lo hacemos ahora. Así que Gema, hola. Hola a todos. Tú, aquí, hablando de Ahsoka. Primera vez, ¿no? Sí, wow, qué sorpresa, nadie se lo esperaba. Sí, jolín, la verdad es que me apetece porque creo que hay cosas que comentar y además para bien, porque ya empiezo diciéndolo, que a mí los episodios de Ahsoka pues me han gustado bastante, aunque han creado un poquito de polémica por el tema de la continuidad y la coherencia con el resto de, vamos a decir, productos en los que aparece ella, pero yo es que con eso no tengo conflicto, la verdad, porque yo hace tiempo que asumí que Star Wars es gigante y una mitología como muy vasta y como tal pues es natural y es hasta comprensible que existan esas incongruencias, por así decirlo, porque cuando cuentas una historia tan grande durante tantos años, pues creo que es lo más normal del mundo que surjan versiones distintas y además le daba como un toque especial. O sea, todas las mitologías tienen como varias versiones de una misma historia o pequeños cambios según en qué fuente consultes esa historia o ese mito, y que ocurra también en Star Wars, pues no sé, a mí no me molesta, la verdad. Uh-huh. Creo que donde más problema ha habido, si no recuerdo mal, es con el episodio en el que Ahsoka ya es Ashla. O sea, ya ha caído la República y ella está en plan fugitivo, clandestino, porque al parecer crea incongruencias con la novela. Yo debería tener, este tema mega dominado, pero la verdad es que la traduje hace mucho tiempo la novela y tampoco tengo los detalles súper presentes. Pero ya te digo que es que para mí una versión no invalida la otra, porque es que tendemos a pensar que la buena es la que vemos como en pantalla, ¿no? Que lo que se cuenta en pantalla es como que tiene más peso que lo que se puede leer en un libro. Y yo creo que como espectadores o como consumidores de una ficción tenemos el derecho y la legitimidad de quedarnos con la versión que queramos, la verdad. Entonces, si a alguien le ha gustado más cómo se cuenta eso en el libro, pues creo que te puedes quedar con esa y es legítimo y es canon. Y creo que si te gusta más la de las crónicas Jedi, pues puedes hacer lo mismo. Entonces, ya te digo que yo en ese aspecto no me voy a posicionar porque estoy bastante zen con el tema, por así decirlo. En la versión de la novela lo que nos contaba era que el sexto hermano moría debido a la explosión de su sable de luz, que era provocada pues, por Ahsoka cuando agarraba la empuñadura, y a raíz de los restos que quedan del sable, pues purificaba los cristales Kyber, y con esos restos de sable, Kyber, tal, no sé qué, es como construía sus dos sables de luz tan característicos que vemos posteriormente tanto en la serie de Rebels como en la serie de Mandalorian. Y te iba a decir también en el libro de Boba Fett, pero aparece Ahsoka, pero no, en ningún momento enciende los sables, así que por ahí no. Entonces, yo estoy contigo, yo no me leí la novela, lo tuyo sí que tiene delito, porque tú lo has dicho, tú es que... fuiste la encargada de traducirla. Sí, la verdad es que tiene delito. Pero en mi defensa diré que fue hace 5 años Que sí, que tampoco pasa nada.
Entonces, bueno, Yo, pues tengo ahí yo mis quiero lagunas. entender siempre que esto, y además es algo que ya hemos vivido en ocasiones anteriores, sucedido también con el caso de Kanan Caleb Dune, cuando aparece, bueno, cuando reinterpretan su historia en el comienzo de la Bad Batch y en lo que es en sus cómics eran diferentes. Aquí creo que también ha habido cierto grado de conflicto por el momento en el que aparece, porque cronológicamente no encaja del todo bien, creo, o sea, no lo soy del todo seguro, pero de siempre o desde hace muchísimo tiempo, en la escala que tiene Lucasfilm en cuanto a prioridad o grado de relevancia en cuanto a la historia contada, siempre la versión en pantalla es como que tiene más fuerza. Pero yo me uno a lo que dices tú. Esto es como el mensaje o la opinión que mantengo respecto a los aspectos que suceden en Legends. Que desde Star Wars, Lucasfilm, Disney te marquen una continuidad, una historia determinada y que las cosas suceden de un modo en concreto, no implica que aquellas historias que tú has leído, has jugado o has visto en otros productos de la saga de hace no tanto tiempo, pero que han salido con anterioridad, valgan menos. Si a ti eso te gusta más, pues sigue teniendo la misma Claro, validez. claro, es que es justo eso. Porque, a ver, digamos que cuando una obra de ficción no es responsabilidad solo de un autor, sino que ya participan en ella muchas personas a lo largo de distintas décadas, creo que el poder que tienen los responsables de esta ficción, sobre todo cuando es una ficción además comprada, es decir, el autor, vamos a decir, supremo, original, padre legítimo de todo esto es George Lucas. Cuando las personas que toman el relevo son otras ajenas al origen, a la creación de la saga, su poder en cuanto a decidir qué es canon, qué no, a qué tienes que hacerle caso, a qué no, es bastante limitado. O sea, ellos no dejan de ser como funcionarios, por así decirlo, que ahora que ahora tienen en sus manos pues este producto, pero yéndonos a la parte trascendental de lo que es una ficción y de cómo impacta en la sociedad y de cómo se integra en esa sociedad y cómo va envejeciendo con ella a lo largo de los años, lo que diga ahora el productor de turno o la gente que está allí y tal, pues tiene validez e importancia, pero hasta cierto punto. Porque cuando pase esta era de Star Wars, todas las decisiones que se están tomando ahora, todo lo que se está diciendo ahora desde el estudio, cómo se está enfocando el marketing, a qué están dando más importancia, dónde están metiendo más dinero para potenciar más, todo eso se va a diluir con el tiempo y al final solo quedan las historias, estén en el medio que estén. Y la gente, cuando quiera recurrir a ellas, será libre y o sea, no estarán condicionados a la hora de consumirlas. Las consumirán y las asimilarán como a ellos les parezcan. Unos darán más importancia a lo que han leído en X libros porque les ha encantado y, bueno, es una historia que les ha hablado con una pues, cercanía especial o les ha tocado la fibra de manera profunda, y otras personas a lo mejor se centran más en cómo cuenta esta serie, este episodio, en vez de cómo lo cuenta el cómic, o al revés. Entonces, al final el público, y que es donde pervive la historia, las ficciones no sobreviven gracias a los medios en los que se cuentan. No sobrevive porque, o sea, una historia no sobrevive por el mero hecho de que esté disponible en este DVD o en este tal o en esta página web o en donde sea. Las historias sobreviven porque hay gente que las recuerda, las sigue contando y sigue recurriendo a ellas con el paso de los años. Por lo tanto, nosotros como espectadores, lectores o público en general tenemos pues poder también a la hora de decidir a qué le damos importancia, sobre todo porque hay una relación íntima y personal de historia y consumidor. O sea, cuando tú estás leyendo un libro o viendo la serie, una película o un cómic,
estás tú solo con esa historia. Puedes estar acompañado, es decir, en el cine puedes haber ido a verla con 3 amigos tuyos, pero en el momento en el que la estás viendo y no estás hablando con ellos ni nada, estás tú con tus sentimientos, con lo que esa historia te está haciendo sentir en ese momento y los pensamientos que están derivando de lo que estás viendo. Entonces, al final es una relación muy como de tú a tú, por así decirlo, y nosotros decidimos cómo lo gestionamos y cómo recurrimos a ello, Claro. en qué momento, por qué. Entonces, bueno, creo que no hace... O sea, creo que la gente le da demasiada importancia a lo que se hace desde la etiqueta de lo oficial, por así decirlo, ¿sabes? Sí, pero yo, ¿sabes? Infravaloran... Lo que estabas diciendo me ha hecho pensar y yo creo que verdaderamente sirve como una oportunidad. Precisamente si a ti te están dando un producto en el cual te cuenta la parte de lo del sable de luz o el enfrentamiento contra el sexto hermano de una manera diferente a lo que es la novela y tú consideras que eso que te cuenta la novela es mejor o más completo, realmente cualquier comparativa con lo que se haya contado en cualquier otro medio respecto a lo que ha salido en Teres va a ser más completo por una cuestión de duración, ¿no? Porque Teres ha sido Sí. muy escueto, muy concreto, sirve para que tú puedas, hacia aquellas personas con las que tienes trato o incluso a nivel general, empleando precisamente Internet, visibilizar esas historias y habrá gente que, oye, pues me ha molado lo que me han contado, pues igual me voy a leer la novela o igual voy a investigar un poquito más. En vez de verlo un problema hay que verlo como parte de una solución y una oportunidad del mismo modo que en estos días pues viene genial aprovechando todo lo de Tales para hablar precisamente de The Clone Wars, de Rebels, porque te motiva, ¿no? Dices, ostras, pues me apetece ver un poquito más de Ahsoka, que ahora para Pues, ver a claro. Ahsoka hay un montón de elegir, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es eso, ¿no? Cada uno que lo valore de la forma que considere y que se quede con lo que más quiera y sobre todo que en vez de cecarse en el hecho de decir, hostia, Dave Filoni, tío, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué tienes debajo del gorro? Que tienes esa necesidad constante de cambiar las historias ya escritas, de meter cameitos. Sí, ya lo sabes, o sea, es una realidad, lleva mucho tiempo haciéndolo. No encerrarse en ese punto negativo y compartir, visibilizar, ampliar todo lo que conocemos pues, del personaje de Ahsoka, de su historia, del personaje de Dooku, de su historia, de la gente que está Exacto. alrededor y ayudar precisamente a aquellas personas que solamente han tenido la visión de estos cortos o de lo que sea a ver más cuestiones y probablemente interesarse por ellas y aumentar el circulito de personas locas por esto de Star Wars. Pues sí. Es que... sí, o sea, realmente creo que la actitud es importante. O sea, tú puedes decidir disfrutar de algo o no disfrutar de algo. A ver, no siempre, ¿no? Porque si algo no te gusta, no te gusta. Pero cuando algo te gusta genuinamente y lo has seguido durante años y tal, en los pequeños cambios que se hacen o en la metodología que se sigue a la hora de ampliar esas historias, contarlas y demás, pues creo que hay formas de verlo que te permiten disfrutarlo más. Y esta es una de ellas. O sea, realmente que existan, o sea, historias que tienen distintas versiones y vertientes a lo largo de los años, hay un montón, siempre las ha habido. Yo qué sé, no hace falta tampoco irse a grandes mitos. O sea, podemos ir, por ejemplo, a cuentos tradicionales europeos, tipo, yo qué sé, La Bella y la Bestia, que tiene un montón de versiones distintas porque la primera versión se contó en el siglo XVII, luego hubo 2 más en el siglo XVIII de otros autores diferentes, luego hubo otra más en el XIX, luego hubo otra más ya en forma de película animada en el siglo XX, o sea, y todas han ido como construyendo esa imaginería, por así decirlo, de esa historia concreta y nadie se ha muerto y tú puedes ser muy fan de ese cuento, ¿sabes? Y que lo descubras por primera vez a través de X versión y alguien te diga, pues sabes que hubo otro autor que la contó también en otra historia tal, y tú dices, ah sí, ostras, pues a ver cómo lo contó este autor en esta historia. Claro. Y es diferente, y entonces, pues no sé, disfrútalo, ¿sabes? A mí por encima del hecho de que hay una reinterpretación de una historia, lo que más me molesta cuando una historia, un personaje, una época, me gusta es que no exista más material, en el formato que sea. Es decir, no hay más. A mí eso es lo que más rabia me da, porque pues te quedas huérfano, pero en cambio si hay variedad, pues lo que dices tú, habrá cosas que sean una auténtica basura y una ponzoña y una fumada, lo que sea.
Pero por lo menos están ahí, y si quieres le das la oportunidad. Exacto. Y tú puedes ver algo o leer un libro o lo que sea que no te guste y decidir no volver a ello. Y ya está, Claro. ¿sabes? Y no pasa nada. Y dejar que la gente que sí le gusta, pues oye, pues disfrútalo. Pero no es mi caso y ya está, no pasa nada. Y lo bueno de Tales, que igual que he dicho que es lo malo, lo bueno es que si no te ha gustado demasiado, tampoco te ha quitado mucho rato. Es más, nuestros dos justo. especiales de Tales of the Jedi, y mirad que estamos grabando, estamos en los primeros minutos del segundo. Dura mucho más que todo Tales of the Jedi. Pues Así ya son ves. las cosas, así son las cosas. Sí, es no, raro. yo me lo vi del tirón, la verdad, y Sí, se me pasó la mayoría de la volando. gente os lo visteis así. Sí, es que, o sea, no era mi intención, pero oye, empecé y no me costó nada terminarlo. Porque además creo que están ordenados de una manera que por lo menos te crea intriga, ¿sabes? Intriga de ver, ostras, qué fuerte lo que me están contando, porque yo, por ejemplo, no me esperaba para nada, y no sé cómo es que no me comí ningún spoiler ni nada, yo no me esperaba que apareciera Dooku en Tales of the Jedi, no me lo esperaba para nada, Hostia, sí pero que es estás que desconectada, ¿eh? estaba súper desconectada, pero es que yo llevo desconectada mucho tiempo, o sea, Claro, yo yo estoy pensaba que ahora me a ibas a mis decir, yo qué sé, cosas. no me esperaba que saliese el funeral de Padme, no me No, o sea, esperaba, pero que el hecho de que no te esperases uno de los dos protagonistas, hostia, me parece buenísimo. es que yo he estado en mi mundo de Yuppie completamente. A mis cosas, que no tienen nada que ver con Star Wars, tal, muy en mis fantasías. Entonces, claro, yo empecé a ver Tales of the Jedi. y es que, pero fíjate, si lo esperaba, si no lo esperaba nada de nada, que cuando aparece Dooku, yo pensé, uy, ¿quién será este? Y cuando saca el sable y veo el sable curvo, digo, anda, un sable como el de Dooku, debía de ser común. O sea, en ningún Maravilloso. momento pensé, wow, es Dooku. De hecho, Claro, y me luego lo dijo... tampoco te ayudó el hecho de que Qui-Gon Jinn fuese raro. Hay No, gente claro, que... es que me lo dijo la persona que yo la había acompañada, y la persona que estaba conmigo me dijo, oye, ¿este no será el conde Dooku? Y yo, ostras, pues sí, pues tiene sentido, entonces el que va con él es Qui-Gon Jinn. Entonces a raíz de ahí ya, Maravilloso. es que fue así tal cual, ¿eh? Así que yo iba a mi bola, a lo loco fui. Es que no me lo creo. Es que te lo juro, o sea, Me y parece claro, tremendo. lo gracioso es que yo he desarrollado un superpoder para evitar spoilers sin darme cuenta, porque es increíble, porque claro, yo después de ver Tales of the Jedi me metí en Twitter y ya de repente empecé a verlo por todas partes, Dooku, no sé qué, tal, y dije, joder, no entiendo cómo hasta ahora no Pero porque me he dado cuenta. esto lo comentamos en el programa anterior y me apetece incidir en ello. La campaña de promoción que ha tenido Tales of the Jedi ha sido muy rara. Se anunció, o sea, ya se conocía desde hace un poquito más de tiempo, pero se anunció de manera oficial, y ahí es donde se filtraron las cosas, en la propia Celebration. Luego el primer tráiler oficial que hubo fue en el día este de Disney Plus. Salió el póster y luego salieron un par de cortes más, pero la promoción ha sido muy rara hasta tal punto de que hubo mucha gente que no era consciente de que todo lo que era el producto como tal salía el mismo día, tampoco sabía quién eran los protagonistas, la duración les pilló a la mayoría por súper sorprendidos. Dice, pero ¿cómo has sacado un producto de Star Wars que los episodios duran 10 minutos, poco más, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. yo entiendo que ha sido como una especie de experimento que ha salido bien, porque es eso, es que está todo el mundo hablando de ello, porque verdaderamente lo que te muestran interesa y aporta y suma, pero le ha faltado cierto grado de... no te sabría decir si confianza en el producto como tal o de simple hecho de visibilizarlo. Oye, mira, vamos a hacer esto, es algo que complementa a estos dos personajes, échale un vistazo. Sí, yo creo que han querido tantear un poco, a ver, entonces quizá no se hayan tirado mucho a la piscina porque era un tanteo, pero ya te digo que yo llegué, o sea, yo lo único que sabía de Tales of the Jedi cuando empecé a verla bueno, yo había visto el póster, tampoco me detuve mucho en él, la verdad, y sabía que eran episodios cortos, no sabía cómo de cortos, pero sabía que eran cortitos, y ya está, yo no sabía absolutamente nada más. De hecho,
yo tenía la idea incluso de que nos iban a hablar de Jedis en plan inventados de nuevo, o sea, salidos de la nada para Tales of the Jedi. Sabía que obviamente sabía que Ahsoka iba a aparecer y tal, pero pensaba, o sea, no me esperaba que incidiera tanto en el periodo de las precuelas, concretamente, ¿sabes? A lo mejor, yo qué sé, incluso me habría esperado... me habría esperado incluso algo ambientado remotamente un poco incluso en la Alta República. Es que no sé, tampoco le dediqué mucho pensamiento, pero ya te digo que... Cuando se anunció el producto, bueno, es que además es curioso porque como tal, el anuncio oficial fue en la Star Wars Celebration, pero ya se sabía de su existencia desde las navidades del año anterior. ¿Por qué? Porque en una caja que se enviaba a todos los empleados de Lucasfilm, pues salían logos de las diferentes cosas que habían hecho en los últimos tiempos y aparecía precisamente el logo de Tales of the Jedi. ¿Qué pasa? Que eso, el nombre como tal, es algo que ya existe con anterioridad porque es una serie de cómics. Y claro, pues ya ahí se hizo un poquito el lío. Pero la lógica o el pensamiento mayoritario era eso, ¿no? El hecho de que iba a haber cierto grado de... llamémoslo arriesgar, ¿no? O sea, tener una base de... O sea, primero que iba a haber mayor cantidad de historias, o sea, no solamente 2 personajes, sino que iba a haber más. Y que en ellas iba a haber como una especie de equilibrio entre personajes ya conocidos, como elemento de atracción para el gran público, y luego otros que fuesen conocidos por nombre o directamente, como tú has indicado, totalmente desconocidos en épocas no tan exploradas. Y de esa forma te sirve el propio experimento del hecho de estar haciendo pues algo de una duración muy limitada y además el incluir personajes los cuales pues pueden llamar la atención a la gente y de una manera u otra seguir explorándolos en el futuro, ¿no? Y al final ha sido como una versión muy, 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 muy conservadora, pero sigo manteniendo lo mismo que en el programa anterior porque ya hablamos de esto. Creo que ha salido bien, creo que va a continuar, que vamos a seguir viendo más cortos de Tales of the Jedi. No, Sigo sin considerarlo temporadas como tal. Sigo considerando que es, oye, pues esto es de Ahsoka, esto es de Dooku y el día de mañana será de quien sea. Y no es como tal temporada 1, temporada 1, sino los cuentos, las historias de... Sí, no, y que la puerta a experimentar y a explorar otros momentos de la orden y otros personajes sigue abierta realmente. Porque, o sea, encajaría, ¿sabes? Una vez vas cerrando arcos de personajes, pues, que para Filoni es importante tratar, se te queda la oportunidad de abrir nuevos con otras cosas menos conocidas, por así decirlo. Entonces, pues quién sabe, yo creo que es una apuesta, es un proyecto que da margen a explorar cosas y a traernos cosas nuevas, aunque ahora al principio haya rescatado, pues, digamos, tramas o personajes que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, cosa que me parece bien porque, por ejemplo, es que a mí lo de Dooku me parece súper bien que se haya explorado. Lo de Ahsoka, obviamente me encanta y subjetivamente hablando yo estoy a tope y es lo que más me ha gustado, pero no completa quizá tanto, ¿sabes? No nos da tanta... Dooku, ¿sabes? Lo bueno que tienen los de Dooku es que verdaderamente amplían y refuerzan la figura del personaje. Efectivamente. Su toma de decisiones, su punto de vista respecto a lo que está sucediendo en la galaxia y la propia Orden Jedi. Y lo de Ahsoka, el primer episodio, que ahora ya dentro de nada vamos a empezar a hablar de los episodios, no os preocupéis. El primer episodio es emoción y cuquicidad máxima. Y los 2 segundos son de momentos de que te dicen, ¿es aquí donde te duele? Pues aprieta un poquito más, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, sí, hay uno en concreto, totalmente, son muy diferentes. Hay uno en concreto que además está hecho para hacer daño, o sea, es un episodio que yo, como vamos a decir storyteller, reconozco la intención detrás de eso y es ganas de hacer pupita. Que yo lo agradezco, pero me ha hecho. Pero el daño está ahí, ¿sabes? O sea, me quejo, pero me gusta en el fondo. Y el episodio, el primero de Ahsoka, a mí me pareció muy Filoni, o sea, creo que ahí él se dio manga ancha para hacer lo que le vino en gana y creo que él...
nos dejó planos y fotogramas y vamos a decir, un arte conceptual muy, muy Dave Filoni, para mí, no sé, o sea, a mí me pegaba mucho con él. Pues vamos a hacer una Y- cosa, vamos a hacer una pausita y ya nos metemos de pleno en lo que son los episodios, porque es que ya quieres hablar de ello, yo también, así que Sí, vamos, pausa vamos a ello. y comenzamos. Vale, pues ya estamos de vuelta. Lo dicho, vamos a hablar ya de los episodios. Voy a volver a hacer lo mismo que hice en el anterior, que creo que viene bien para situarnos un poco, y es título del episodio y época en la cual nos encontramos, ¿vale? Este episodio, el primero de ellos, el de Ahsoka chiquita, se titula Vida y Muerte y se sitúa pues, en el año de nacimiento de Ahsoka, en el 36 antes de la batalla de Yavin. Que en este, a diferencia de Dooku, que sí que era como un poquito más complicado lo del tema de las fechas, como está... Aquí la única fecha que, entre comillas, hay que aprenderse es esta, pero el resto ya son muy sencillitos de continuar, pues porque son fechas ya muy, muy importantes. Y yo lo primero que quiero destacar de esto es que instantáneamente al ver el título me acordé del final o sea, el capítulo final de The Clone Wars, porque se titula Victoria y Muerte. Y este es Vida y Muerte. Pues mira, no sabía yo eso. Es un detallito, o sea, no sé hasta qué punto quieren hacer una unión, porque verdaderamente tú es una historia y otra, no hay una unión como tal, pero me digo, ostras, acaban de... O sea, lo de muerte me acordaba, lo que no me acordaba era el comienzo, y por un momento digo, ostras, han vuelto a repetir el título, pero luego ya ves que... Yo no es creo que diferente. sea casual, la verdad. No, No a creo ver, que sea si tienes que casual. poner 3 títulos a la historia de Ahsoka y casualmente lo haces coincidir con Por el eso. episodio final, algo tiene que haber, ¿no? Pero no sé Sí. exactamente el qué. Bueno, puede que sea simplemente una cuestión de... ¿cómo decirlo? En plan, una cuestión poética, ¿sabes? Puede ser. De abrir y cerrar con la misma... con una narrativa similar o que haya como un efecto espejo, ¿sabes? Entre el comienzo y el final, por así decirlo, de una etapa de la vida de Ahsoka bastante importante. Y es un episodio que yo tengo que decir que debería volver a ver porque creo que es bastante simbólico y tal. Y realmente yo terminé de verlo y no... O sea, terminé y en mi cabeza no había pensamientos e ideas súper sólidas, súper claras y súper agudas, ¿sabes? Yo salí de ese episodio como diciendo, bueno, vale, ok, ya reflexionaré sobre ello, pero la verdad es que no he reflexionado mucho. Vi un par de comentarios en Twitter donde decían algo así como, claro, con Rey os lleváis las manos a la cabeza porque es súper poderosa con la fuerza sin haber tenido entrenamiento, no sé qué, tal, y Ahsoka utiliza la fuerza para calmar a una bestia y nadie dice nada. Y yo vi ese tweet y dije, ay, pues yo no interpreté lo que pasa como que Ahsoka está usando la fuerza para calmar al tigre este o lo que sea, la verdad. O sea, tuve que pararme y decir, vale, yo no lo he interpretado así, pero entonces, ¿cómo lo he interpretado? Porque tampoco le he dado mucha vuelta. Y yo creo que inconscientemente lo que yo inferí de esa escena era... que igual, a ver, aquí me monté mi película porque me dio a mí la gana, ¿sabes? O sea, yo no tal, pero yo lo que inferí, o sea, con lo que inconscientemente me quedé, fue con que el bicho este, la especie de tigre este, era un animal de estos que es así como sensible a la fuerza o que tiene una especie como de sabiduría, una especie de cosa en relación a la gente sensible a la fuerza... Y como una especie de respeto hacia la gente sensible a la fuerza, O sea, que ¿sabes? notó su fuerza y... Sí, en plan, que es un animal de estos así como muy mítico, un animal de una Sí, criatura a ver, en el legendaria universo de Star Wars relacionada... hay criaturas que están muy conectadas a la fuerza, criaturas incluso que son capaces de hacer que lo que hay a su alrededor no sea capaz de conectar con la fuerza, entonces puede ser. Por eso, entonces Yo yo estoy contigo, hice esa lectura, yo hice Sí. esa lectura, no hice la lectura de que Ahsoka estuviera usando Sí, es que sabes su lo que habilidad, pasa, la verdad. que verdaderamente tú te pones a pensar en
sucesos anteriores de Star Wars, y tampoco hay que alejarse mucho en el tiempo, pues el propio momento de Grogu y el Rancor en el final del libro de Boba Fett. Por cierto, si hay alguna persona que en este momento no ha visto eso, tranquilidad que no le va a romper la historia, o sea, va a poder ver la serie igual, ¿eh? No pasa nada. Sí. Anakin con el Rek en el episodio 2. Mítico Ezra en diferentes momentos, o sobre todo en el final de Rebels, con lo de esos animales que hacen esa cosa. Ahí sí que no voy a dar más detalles porque eso ya sí que es spoiler muy gordo. Pero claro, tú piensas en todas esas ocasiones en las cuales usuarios de la fuerza han empleado la fuerza para calmar criaturas, y creo que instantáneamente sí que es lógico pensar que sucede lo mismo. Yo creo que son válidas las dos tendencias. Sí que es verdad que habría ayudado un montón eso que está sucediendo en los últimos tiempos en los productos audiovisuales de Star Wars, y es que cuando alguien emplea la fuerza, suena el sonido de la fuerza, y ya ahí dices, hostia, ya esto es ya para tontos, y así tú y yo lo habríamos pillado. Sí. Pero creo que es válida cualquiera de las dos vertientes, e incluso si es la vertiente de que emplea la fuerza, es que, a ver, es que es así, con Luke pasa exactamente lo mismo. Luke, el chaval está ahí y tal, y empieza a utilizar la fuerza y no pasa nada. Que hay gente que le molesta, pues oye. El empleo de la fuerza de una forma, desde una perspectiva, digamos, intuitiva o incluso instintiva, ¿sabes? A mí no me supone... O sea, no me genera confusión ni conflicto de ninguna clase, porque el instinto es una cosa que existe, que está en nosotros desde que nacemos, y en alguien que es sensible a la fuerza, pues también existe un instinto relacionado con esa habilidad, o sea... A mí me habría parecido más loco que, por ejemplo, cuando se estaba enfrentando la madre de Ahsoka con el dientes de sable hubiesen hecho, yo que sé, un empujón en la fuerza, ¿sabes? Si se hubiese mandado a hacer puñetas, entonces ya dicen, ostras, cuidado. Pero de la manera en la que es la escena, que es así como que lo calma, y lo veo como mucho más orgánico y mucho más normal y entendible, porque sí, lo pero es bonito que además sí. Es que estoy pensando ahora que manifestaciones de la fuerza a través de usuarios de la fuerza, sin que ellos realmente, o sea, ellos son conscientes de que hay algo, pero tampoco es como un brote natural de su persona. Eso pasa desde siempre porque, por ejemplo, Anakin, antes de que le recluten para la orden y tal, ya tiene manifestaciones de la fuerza. O sea, ya es una persona, y lo dice su madre, que tiene como una clarividencia muy especial para el futuro, que tiene una comprensión de las cosas como muy específica y muy aguda, que tal, sí, que cual. grandes reflejos, que es lo que le permite participar en las carreras de vainas. Exactamente, entonces no es que él ahí esté usando la fuerza de forma consciente y diga, buah, pues voy a recurrir a esta habilidad que tengo para hacer X. Es simplemente que tú eres o sea, los usuarios de la fuerza son como que canalizan la fuerza y a través de, o sea, son como un manantial, ¿sabes? Sí. Y ser consciente de que tienes esa habilidad te permite utilizarla a tu antojo, pero cuando no eres consciente sigues teniendo esa característica y de forma inconsciente a veces brota, ¿sabes? Entonces... Claro, y además sucede precisamente en una Ahsoka que en ningún momento se le ve tener miedo. Entonces eso creo que también apoya mucho más precisamente pues que lo haga de la manera que lo hace. O sea, por ejemplo, cuando su madre se está pegando con el bicho, se está echando unas risas, es que durante todo este episodio me parece excesiva. Es demasiado adorable Ahsoka. Es muy mona, es adorable. Y luego cuando lo tiene delante, que el otro le ruge y demás, pues Ahsoka está ahí, bueno, bien, vale. Y se acerca y ya está. Entonces, no sé, es que creo que es lo malo a veces de leer comentarios, ¿no? Que te hacen darle muchas vueltas a aspectos que quizás no la tienen tanto, aunque en parte lo agradezco, porque sinceramente, insisto, yo no me había parado, o sea, yo no lo había interpretado de otra forma que no hubiese sido eso, ¿no? Como algo más natural, normal, o no el hecho de utilizar la fuerza ahí en plan, sí, voy a controlarte. Sí, es que creo que tendríamos que diferenciar entre el uso de la fuerza y una manifestación de la fuerza, ¿sabes? Creo que uno es voluntario y el otro es involuntario. Y por la conexión que tienen los usuarios, o sea, la gente sensible a la fuerza con la fuerza. Pues hay cosas que tú haces un uso consciente de ella y hay cosas que son una manifestación. O sea, que ella te usa a ti para, ¿sabes?, existir y manifestarse. Entonces,
si hacemos esa distinción, pues hay cosas que tienen mucho sentido y puedes integrar con naturalidad en tu comprensión del universo Star Wars y no sé, y te permite verlo con, pues eso, con naturalidad. En el caso de Ahsoka yo creo que puede ser ese caso, en plan, una manifestación, ¿sabes? Ella lo hace por intuición, pero tampoco... O sea, ¿qué tiene Ahsoka en ese episodio? ¿Un año? Joder, con un año no sabes ni cómo te llamas, ¿sabes? O sea, no hay ahí una decisión consciente por su parte de calmar a la bestia, es instinto. Entonces, bueno, Por ya te cierto, digo que tengo que abrir un melón todavía más relevante que el que estamos planteando ahora. Uh-huh. Qué adorable Ahsoka y sus 2 dientecitos separados. Mira, es que me la quiero comer. Así de claro te Yo lo es que digo. cuando la vi y sale y digo, no puede, o sea... ¿Qué es esto? ¿La fiesta? O sea, señores de Star Wars, ¿os habéis, estáis comprometidos a que toda criatura adorable de Star Wars sea todavía más adorable y nos la vais a estar dando una detrás de otra? ¿O cómo va esto? Oye, yo encantada, ¿eh? No, Porque que sí está muy bien, pero... Uf, es que... Y Pero luego sí, encima, sí. otra cosa adorable que lo voy a poner casi al nivel de Ahsoka. ¿Viste los perritos esos tan monos que tenía la jefa de la tribu? Sí, sí los vi, sí. Eran como una mezcla de oso panda con gato, con perro. Gema, no. Son los perritos salchicha del universo de Star Wars. Son súper monos, Son a mí muy me cookies. encantan. Son súper Muy adorables y se cookies. comían en palomitas o qué sé yo qué. Lo Son que, muy por cierto, son tengo muy que destacar monos. una cosa. Ujú. Ya sabéis que en esta serie, en estos cortos, han recuperado a los actores de doblaje originales en la mayoría de los casos, ¿vale? Por ejemplo, Ahsoka en esta serie vuelve a ser Ashley. En la versión castellana vuelve a ser nuestra Carla, nuestra voz de intro del programa. Y la actriz que ha interpretado a la madre de Ahsoka es la actriz que fue la que dio cuerpo, voz y rostro a la protagonista de la campaña del Battlefront 2. Que lo contaron ahí como súper destacado, como el hecho de, por ejemplo, que Liam Neeson ha vuelto a ser Qui-Gon Jinn en la versión mayor, pero es que no tienen prácticamente diálogos. O sea, Ya, no lo es digo verdad. como una crítica, sino que me hace mucha gracia el hecho de eso, de que, va a ser la voz de... Pero si es que habla un minuto. Sí, sí, no lo había Es pensado, pero es llamativo. verdad. Es No, y es llamativo, muy la verdad. llamativo además que ellos mismos hayan accedido a hacerlo siendo en guiones tan cortos, ¿no? Sí, pero Porque, igual es por el joder, hecho de decir, hostia, yo estoy aquí, ¿sabes? sí, sí, totalmente es por eso. Oye, pues pero yo que me alegro, ¿sabes? Sí, sí. Está muy guay. Jolín, es que me los vi, debería verlos en inglés otra vez. Los vi en castellano. Yo me los he visto en inglés, pero porque lo hago siempre. O sea, yo de cualquier producto de Star Wars lo veo en inglés, no por nada, ¿eh? O sea, yo esto lo repito muchas veces, no es que esté en contra del doblaje en castellano, ni muchísimo menos, sino que ya es una costumbre. Desde que está Disney Plus, siempre lo veo en inglés subtitulado. Ya. Yo no, yo lo veo en castellano porque me gusta, o sea, no es que, a ver, a mí me es indistinto realmente. Me gusta mucho tanto las voces en inglés como las voces en castellano. Y de hecho, de Clone Wars la tengo en DVD en inglés. O sea, no tengo DVD. O sea, Yo no de Clone tengo Wars sí que lo tengo opción que ver en a. castellano, pero por eso, porque tanto de Clone Wars y Rebel, pues me lo fui viendo en castellano, que es cuando salía, pues estaban solamente en Claro, castellano, ¿no? claro. Pero el tema es que a mí me interesa porque luego a la hora de traducir yo necesito tener el vocabulario a mano, ¿sabes? Ya, sí, Y yo lo entiendo. tenerlo Sí. como Aquí, fresco lo en la bueno de memoria. ahora es que tienes donde elegir, ¿sabes? O sea, del Sí, mismo sí, modo que yo ahora totalmente. lo que dices tú, te lo has visto en castellano, ahora te lo ves en inglés, probablemente yo hago lo contrario, me lo he visto en inglés y me lo veo en castellano, Total, total. ¿sabes? Eso es Porque en es este un sí que me gusto. apetece verlo porque son las voces de siempre. En Es España, que. En Latinoamérica, por lo que comentaron, sí que había habido varios cambios. Pero bueno, entiendo que todo el mundo no se podía volver a incorporar. Hombre, a ver, es comprensible, pero la verdad es que o sea, los que tenemos en la versión de nuestro país, a los actores de siempre, es que es una suerte y es un gusto, ¿eh? Porque las Sí. voces es algo que tiene mucho poder no sé cómo decirlo, de recrear o de nostalgia o de devolverte a un momento, ¿sabes? O sea, yo realmente... La voz de Anakin, por ejemplo, para mí es la voz de Anakin y como todos los productos, o sea, la saga, digamos, de las precuelas, las vi en castellano siempre y realmente yo no vi nada de Star Wars en inglés hasta, yo qué sé, hasta que tuve a lo mejor, no sé, 17 o 18 años. Entonces,
toda mi infancia. O sea, es algo que asocio mucho a mis primeros momentos con Star Wars y es algo que por la época y por la asociación con la infancia y demás le guardo mucho cariño. Entonces, estar ahora en 2022 viendo cosas nuevas con las voces de siempre, pues me pone el corazón calentito, ¿sabes? Sí, no, a ver, tiene lógica. Yo digo que es que ahora mismo me estoy dando cuenta que al menos los de Ahsoka sí que tenía que haberlos visto en castellano. Estoy ahora mismo arrepentido. No, Bueno. Literalmente igual termino, te pones a verlos. grabamos y me lo pongo a ver en castellano. Del tirón. A mí me hizo mucha ilusión oír la voz de Ahsoka de siempre, la verdad. Me hizo mucha ilusión. Es que, ojalá, de verdad, ya sé que cada día es más complicado que suceda, pero ojalá vuelva a haber otra excusa para que volvamos a tener a Carla en otro producto de Star Wars. Obviamente no va a ser en la serie de Ahsoka, eso ya lo sabes. A no ser, claro está, que en la serie de Ahsoka haya flashbacks y hay amigos. Ahí sí que estaría totalmente no lo sé, complicado. es que no estoy pensando en eso porque no lo puedo gestionar. No puedo. Volvemos a la Ahsoka bebé. Va. Con sus ruiditos. Qué mona, por favor. Es increíble. Ojalá hagan peluches de ella. No, Gemma, no abras ese melón, por favor. Los muñecos de Tales of the Jedi, no, porque es que ya... Esto es demasiado. Un peluchito así de Ahsoquita. Sí. Blandita, ¿no? Y suave. Sí, exacto. Y si cuando le aprietas la barriguita hace sus ruiditos ya... En fin. Es totalmente viable que lo puedan hacer. Estoy fantaseando ya mucho. ¿Qué te pareció la unión o la relación que nos muestran, pero que no se desarrolla demasiado, de la tribu de Ahsoka con los ancestros y los espíritus? Pues... A ver, yo necesito world building. Necesito world building sobre los Togruta, que eso ya lo sabía hace tiempo, ¿no? Pero ahora más, porque me da la sensación de que... No sé, es que me parece como un pueblo muy interesante porque mezcla cosas. Son así, tienen así como unos orígenes y unas raíces arcaicas, así como muy trascendentales, todo el tema de los ancestros, tal, no sé, me da muchas vibes como, no sé, como muy legendarias, no sé cómo decirlo, ¿sabes? A mí esa unión de todos haciendo relación a los ancestros, exceptuando alguno que está ahí un poco dudoso, pero a la hora de la verdad también, y el respeto a su líder, me pareció muy, muy interesante. Y luego también un detalle que yo me fijé es que todo es así como muy normal, muy mundano, pero las puertas son de botoncitos, o sea, ahí hay electricidad. El resto es todo de paja, tal, cual, no, pero las puertas, buenas. No tengo ventanas, pero tengo unas puertas que no puedes atravesar, amigo. ¿Cómo te quedas? Total, es que hay un contraste muy interesante. Y además me dio la sensación de que es un poco... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor es simplemente lo que nos han enseñado en el momento, casualidad, ¿no? Pero lo que yo vi... Me dio la sensación de que si lo extrapolo podría ser incluso un poco un matriarcado, ¿sabes? La jerarquía, por así decirlo. Sí que tenía esa pinta, sí. ¿A que sí? Entonces, no sé, me parece curioso y me gustaría saber si es una cuestión... O sea, ¿qué cosas de las que vimos en la tribu de Ahsoka son comunes a todos los Togruta? ¿Cuáles son específicas de esta tribu? ¿Cómo funcionan entre ellas? Yo qué sé, porque antes de que existiera Ahsoka, yo era pequeñita y ya me centraba mucho en las figuras femeninas de Star Wars que eran Jedis, porque obviamente lo que más mola de Star Wars es ser Jedi y tener tu espadita y tal, y entonces a mí me gustaban mucho Shakti, Luminara y Aayla Secura, y de hecho Shakti la tengo en figurita de estas que hicieron el merchandising de las precuelas, que eran figuras súper... que las vendían en el Toys R Us, vamos. Sí. Ojo, que eso igual vale dinero, ¿eh, Gemma? Pues tengo unas cuantas, ¿eh? Y, o sea, tengo de Padme y de Shakti. Entonces, Shakti me gustaba bastante, también por el rol que tenía ella en la serie de Cartoon Network de Clone Wars. Ay, es que, joder, ese fue su punto álgido. Totalmente, y yo estaba living con ella. Ese fue su único punto álgido. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces su raza siempre me ha llamado como la atención.
Y a través de Ahsoka hemos podido conocer más de los Togruta, pero tampoco mucho más, ¿sabes? Es que el mayor debe que tienen los cortos de Tales of the Jedi es el hecho de ser cortos, que ojalá hubiesen tenido un pelín, un poquito más de poder desarrollar a la tribu y poder conocerlos un poco más. Que también Sí. es cierto, que te dan un poco más y ahora mismo estaríamos hablando de que habíamos tenido ese poco más y querríamos otro poquito más. Total, totalmente. Claro, ¿dónde está el límite del poquito más? Uf, es que en un universo tan inmenso como es Star Wars, yo creo que el límite... No existe. Total. Está. Yo estoy contigo. Realmente, verdaderamente todos los lugares que nos han mostrado en estos cortos me han gustado mucho, sobre todo porque todos tienen lo relacionas con un aspecto como muy de aquí, muy real, del mundo real, pero con esa diferenciación, ¿no? Pues por los droides, pues, por las propias criaturas que hay presentes en el lugar, pero te encajan, lo ves y dices, hostia, esto mola. Obviamente los que son del Templo Jedi, bueno, pues ahí te encaja más porque es el Templo Jedi y te lo conoces y sabes cómo va todo, ¿no? Pero Sí. cuando han sido los poblados, me ha resultado muy, muy agradable y muy... Pues eso, de querer ver más, de querer conocerlo más y... En fin. ¿Quién No tienen sabe? vergüenza. O sea, No tienen vergüenza. Ya ves. Pero bueno, margen para hacerlo tienen, o sea Sí, que sí, ya hará todo lo veremos. que quieran. ¿Quieres Sí. decir algo más de este primer corto o avanzamos ya al segundo? Podemos avanzar al segundo. Vale, pues el segundo corto. Bueno, dejamos ya a Ahsoka chiquita que vuelve al pueblo, que bueno, tampoco vamos a hacer una descripción de lo que sucede, pero bueno, ya sabéis, se lo llevan, tal, no sé qué, lo recuperan, y bueno, que ya lo habéis visto, que es que no os lo vamos a contar, que ya lo habéis visto. El segundo corto, que se titula La práctica hace a la maestra, y se sitúa en dos épocas diferentes, en el 21 antes de la batalla de Yavin y en el 19 antes de la batalla de Yavin. El 19 es una fecha muy importante porque es la que se va a repetir constantemente en estos dos últimos episodios porque es en el final de las guerras clon. El 21 es durante las propias guerras clon. En este episodio lo que nos encontramos es pues Ahsoka practicando en un primer momento pues la prueba típica de los Jedi, que consiste en, tienes ahí unos droides de entrenamiento, pero ojo, cuidado, que ahora estos son especiales porque tienen más láseres y te cierran el círculo y cuidado. Pero Anakin, obviamente, y como es lógico, pues no está conforme con este entrenamiento porque dice, vamos a ver si no te han hecho nada los droides, pero si tuvieses que depender de este entrenamiento para salvar tu vida, lo tienes muy complicado, ¿no? Y pues le plantea un reto de verdad, ¿no? Que es el hecho de enfrentarse contra los miembros de la 501 en modo aturdir, obviamente, porque si no, bueno, igual ya no estaríamos hablando de Ahsoka. O habríamos dejado de hablar de Ahsoka hace muchísimo tiempo porque ya no estaría entre nosotros. O la habrían resucitado de nuevo. Bueno, no sé. No voy a ir por ese camino, pero en fin. Es el reto, ¿no? Es el hecho de tener que enfrentarlo. Y antes de darte paso, Gemma, me gustaría destacar una frase que le dice precisamente a Anakin Ahsoka, que es, creo que una frase que refuerza todavía más el significado y la importancia que tiene Ahsoka para Anakin y Anakin para Ahsoka. Y es cuando, pues, en medio del entrenamiento, Ahsoka ha caído un montón de veces aturdida, empieza pues una hora, luego es menos, hasta que finalmente es unos pocos minutos lo que se queda inconsciente. Le dice, porque le recrimina, ¿no? Le dice a Ahsoka, oye, ¿qué está pasando aquí? Y le dice, mira, es cuestión de vida o muerte, y como maestro tengo que velar por ti. Y la mejor forma de protegerte es enseñarte a que lo hagas tú misma. Si puedes con el grupo de Reds, podrás absolutamente con cualquier cosa que te eche. Es precioso. Ay, mira, es que yo no me voy a callar nunca acerca de lo mucho que Anakin quiere a Ahsoka. Es que es mi religión. O sea, es que esa relación entre estos dos personajes, bromance, es que es mi religión, de verdad, porque me parece una relación preciosa, súper... Iba a decir sana, pero claro, eso es un poco cuestionable. Esa palabra hoy aquí no toca. Pero me parece, es que de verdad me da la vida, o sea, es una de las dinámicas sentimentales que más me han cautivado, que más loca me tienen sin ser romántica, o sea, es que es muy fuerte porque yo soy bastante fan del romance, o sea, son las relaciones que más loca me vuelven, son las románticas, tal y cual, porque en fin, soy una basic, pero esta, o sea, la relación así como de
amigos, hermanos, padre-hija, kind of, que tienen Ahsoka y Anakin, es que me da años de vida. O sea, mi esperanza de vida se amplía cada vez que veo algo de ellos. Porque, bueno, se amplía y se acorta, 50-50, porque también me han hecho sufrir Te quedas mucho. igual luego, ¿no? Sí, o sea, es que es muy intensa. Y me parece, o sea, podemos hablar de la poesía que es el hecho de que fuera, o sea, de que Ahsoka pueda sobrevivir a la Orden 66 gracias a Anakin. Podemos hablar de esa poesía, por favor. Hablemos de ello, Gemma, por favor. Es que me parece, o sea, es tan... Hay un contraste ahí de emociones tan fuerte, porque Anakin es una pieza fundamental, clave en la Orden 66, y es muy fuerte que Ahsoka, que está en el otro lado, o sea, en la Orden 66 realmente es lo que enfrenta por primera vez de forma indirecta, ¿no? Porque no se encuentran ni nada, pero de forma, o sea, por primera vez Anakin y Ahsoka están en bandos diferentes en la Orden 66. Pero Ahsoka sobrevive a eso y es capaz de hacerle frente y de salir ilesa gracias a Anakin. A que Anakin en su momento le dice, oye, mira, nena, vamos a entrenarte bien porque, yo qué sé, nunca se sabe. Y estos droides del templo, a mí esto me parece una chufa. Vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Y Ahsoka lo sufre y dice, madre mía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? En plan, nunca, o sea, ella en ese momento yo creo que tiene el pensamiento de, jolín, pero si nunca voy a tener que enfrentarme contra ellos, porque es que es mi bando, ¿sabes? O sea, aquí el enemigo son los droides, tal, ¿por qué estoy haciendo esto? Y es una manera muy lógica de pensar en ese momento, pero la realidad de 2 años después nos demuestra, en el gran plot twist de la saga, que sí, que los Jedi van a tener que enfrentarse a eso en algún momento. Y ella le puede hacer frente gracias a Anakin, cosa que los demás o muchos otros Jedi no son capaces de hacer, porque lo hemos visto, Jedi cayendo bajo el fuego de sus tropas, de los clones, lo hemos visto en Aayla Secura, que no le da tiempo ni a sacar el sable láser. Lo vemos también con Ki-Adi-Mundi, o sea... Lo de Ki-Adi-Mundi... Es muy fuerte, esa escena es muy... Es un horror, pero vamos... Va el tío de flipaba... ¡Vamos, chavales! Es que es muy fuerte. Y es capaz de... Dos o tres blasterazos, creo que... Sí, pero es que la cara... Mira, la cara que pone Ki-Adi-Mundi cuando se gira y se da cuenta de que algo pasa, yo me destruye. Yeah. Porque es una expresión de desconcierto, de desamparo, de ¡ay, no puedo! Es un horror. Es Entonces... que realmente es un fiel reflejo precisamente lo del entrenamiento de los Jedi y la falta de ver más allá, pues con su forma de ser. Bueno, Total. si todo, a ver, las cosas están regular, pues nuestro máximo cambio, nuestro máximo eso es poner un droide, lo que comentaba antes, que pues en vez de disparar 2, dispara 4, ¿sabes? Pues esto ya está suficiente. Y se quedan tranquilitos, están ahí, bueno, pues ya está, ya con esto hemos cumplido, amigos. Y esa visión de Anakin es verdaderamente interesante y es lo que tenía que ser lo común dentro de los miembros de la Orden, en la cual, pese a que, a ver, ya estaban las guerras clon y ok, pero en condiciones normales, siendo que podían enfrentarse a cualquier tipo de problema, el ser capaces de prepararse para cualquier tipo de situación, no sé, creo que es lo que debería haber sido lo más lógico y normal. Es que ellos estaban muy acomodados en su superioridad. Entonces, pero cuando pues luego pasa lo que pasa. Pero tú planteate esto, Gemma, y todos. Tú estás ya en plenas guerras clon. Es decir, ya ha sucedido lo del episodio 2. Es decir, habéis ido a rescatar a 2 miembros de la Orden Jedi y a una senadora, y para rescatarlos os habéis enfrentado contra unos droides y habéis caído un montón. O sea, han caído un montón. Os habéis enfrentado, o sea, sabéis ya la existencia de los Sith, pero ya totalmente consumado y afirmado y real. ¿Qué más necesitabas para, de verdad, estar preparado para cualquier tipo de situación? Que no quiero, o sea, tampoco pretendo llevar el debate otra vez hacia la Orden Jedi, que esto y lo otro, pero... Sí, pero cuidado. que cada vez nos reafirmamos en que la Orden en ese momento está en decadencia absoluta. Y la culpa es de Windows.
Sí, siempre. Está en decadencia no a nivel material, porque tienen recursos, tienen gente, son Jedis muy válidos y muy hábiles y los hay muy buenos y tal. Es una decadencia moral, intelectual y ética o filosófica, ¿sabes? O sea, esa arrogancia, si es que se dice, es que no estoy diciendo yo aquí nada nuevo, ¿sabes? Entonces, Anakin, como el pobre le hacen bullying desde que entra en la orden, pues no está acomodado en ese sentido. Y me parece muy fuerte. O sea, podemos decir que Anakin le salva la vida a Ahsoka en ese momento, en el momento en el que le dice, nena, vamos a entrenarte como Dios manda. Y ya no solo eso, ella mantiene el entrenamiento, porque es precisamente lo que nos muestran después. Están dentro de un crucero Venator y iba a decir Gemma está entrenando. ¿Te imaginas que estás entrenando con las espadas? Y Ahsoka sigue entrenando. O sea, es una cuestión ya que Ahsoka asimila y que entiende que verdaderamente esto es por su bien. O sea, que no es una cosa de su maestro. Que no, es que verdaderamente lo que mejor le puede suceder a ella es estar totalmente preparada para cualquier tipo de situación. Y a mí me parece absolutamente maravilloso. Yo me emocioné un montón. Bueno. Yo me emociono un montón, porque es que, mira, es que no sé qué me pasó, es que no sé, estoy perdiendo facultades o algo, porque era bastante fácil anticiparse al hecho de que la parte del entrenamiento con los clones y tal y cual era una especie como de, entre comillas, prólogo a la escena final en la que vemos a Ahsoka ya teniendo que enfrentarse a ellos de verdad. O sea, sí. Creo que en un momento en el que hubiera estado más despejada o más despierta o más avispada, podría haber dicho, ostras, ¿qué te apuestas a que ahora nos hacen vamos a decir, un flash forward a cuando la Orden 66, tal cual, bueno, el final de la última temporada de The Clone Wars, ¿no? Pero ¿y lo que mola no lo vi enterarse de esta forma? Claro, es que yo ni lo pensé, porque yo estaba ahí fluyendo, yo lo que me echen, yo no voy pensando en nada, lo que me echen yo, me lo como. Entonces, claro, cuando llegaba a esa escena... es que me emocionó un montón porque es que además es muy sencilla, o sea, son segundos. Sí. O sea, no tiene mayor ingeniería narrativa aquí, pero macho, yo me quedé, o sea, estuve a punto de llorar, dije, no me creo lo que me acaban de hacer. O sea, esto es una fórmula súper simple, pero a mí me está destrozando la vida porque tiene todo el sentido, en fin, no sé, yo me quedé, es que, Además yo no veo el arco final de... ¿Qué dato? En la escena justamente cuando va a atravesar la puerta es igual a cuando los dos Ahsoka y Rex van a entrar Ahsoka y Anakin van a entrar y le van a presentar la Legión 332. ¿Ves? Es que no puedo. A mí esto me supera, Joey, no puedo. Ya, pues es que es normal. O sea, es que los paralelismos son mi muerte. Si en The Clone Wars, es que no me acuerdo, pero a mí me da la sensación que en este final la cantidad de soldados clon que hay es muy superior a la que vemos en el episodio, en el último de The Clone Wars. No lo sé, igual voy equivocado y no me acuerdo. Es que no te lo sé decir, porque es lo que te iba a decir. Es que yo no veo el arco final de The Clone Wars desde que se emitió. O sea, claro, a mí me pasa lo mismo. Entonces... Entiendo que serán parecidos, pero no sé, la sensación que me da, digo, hostia, aquí hay 150.000 soldados. Pero es maravilloso, o sea, es que es maravilloso. Joder, y sobre todo yo creo que del mismo modo que hemos hecho mención con anterioridad que hay cosas que deberían ser más desarrolladas en esto de Tales of the Jedi, en cuanto a duración es perfecto. Y es que esta escena no necesita ni un segundo más, ni un segundo menos, ni una palabra más, ni una palabra menos. Sí, es que narrativamente está súper bien ejecutado. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Es que no me puedo creer que 300 años después esta narrativa me siga haciendo tanto daño, ¿eh? ¿Y qué pasaría si saltamos al tercer y último episodio de Ahsoka? Vamos a ello. Vale, vamos a ello. Bueno, el último episodio, bueno, no vamos a dejar de hacerlo como hemos hecho en los anteriores, se titula Resolución, se sitúa en el 19 antes de la batalla de Yavin y la segunda parte en el 5 antes de la batalla de Yavin, ¿vale? En este episodio los primeros segundos son el funeral de Padme. Es una recreación, es volver a mostrarnos lo que vemos en el final del episodio 3. Intercalan escenas que por ejemplo no vemos en el episodio 3, es decir, aquí por ejemplo hay un primer plano en el que aparecen Bail Organa y Mon Mothma que no vemos en la película, pero es la misma escena.
Y luego, pues precisamente al estar desde los ojos de Bail Organa, lo que vemos es que justo enfrente hay una encapuchada con unos lecus y la cara naranja, que resulta ser Ahsoka. Sí, muy Esto fuerte. nos dice algo que verdaderamente creo que todos en algún momento hemos pensado, desde la existencia de Ahsoka, evidentemente antes era ya echarle mucha imaginación, que Ahsoka estuvo de una forma u otra presente en el funeral de Padme. Sí, yo creo que eso es algo que era como Vox Populi, ¿sabes? En plan, se sabía. En Pero nuestro es que foro está en primera interno, fila. todo el mundo, sí. O sea, yo la primera vez que pensé en esa posibilidad fue hace muchísimos años ya, no sé, a lo mejor hace, pues a lo mejor 7 años o algo así, que yo dije, tiene todo el sentido y me cuadra muchísimo que Ahsoka fuera al funeral de Padme, porque es que claro, la relación entre Anakin y Ahsoka eclipsa mucho la relación entre Padme y Ahsoka, pero hay una relación entre Padme y Sí, Ahsoka no sé, o sea, muy cercana. se desarrolla, o sea, no se desarrolla tantísimo como quizás nos habría gustado, pero en The Clone Wars tienen suficientes momentos Total. para entenderlo perfectamente que eran como Totalmente. hermanas. Total. Entonces, claro, a mí, por fin haberlo visto, porque yo he pensado mucho en... Cuando pienso en... Cuando me da el venazo de hacer fanfics, que una cosa es que me dé el venazo y otra cosa es que me dé lo suficientemente fuerte como para que me ponga a hacerlos, ¿vale? Lo he pensado mucho, en plan, el tema del funeral de Padme, Ahsoka y tal, así como ya lo he... O sea, yo ya metí a Ahsoka en el funeral de Anakin, porque sí, porque era necesario. También existía en mi cabeza la posibilidad de escribir y hacer un fanfic de Ahsoka en el funeral de Padme, ¿sabes? Ujú. Me alegro de no haberlo hecho todavía porque todavía sigue existiendo para mí la posibilidad de hacerlo, pero teniendo en cuenta ya, digamos, para mantener un poco esa uniformidad en la narrativa, teniendo en cuenta lo que ya nos han mostrado, que además me parece bastante... es que me parece muy inteligente que hayan hecho... O sea, la conversación que tienen Bail y Ahsoka acerca de no nos podemos quedar de brazos cruzados, me parece bastante inteligente que la hayan hecho en el funeral de Padme, porque se olvida mucho que Padme está detrás un poco del germen de lo que luego es la alianza Sí, o sea, rebelde, es ¿sabes? la máxima inspiración tanto para Bey y para Mon Mothma y a la postre también para entiendo que para Ahsoka hay bastantes más aspectos a tener en cuenta, pero que también es muy, muy, muy relevante. Además, antes de esa frase, quiero destacarla del mismo modo que destacaba pues lo que le dice Anakin a Ahsoka, el pequeño diálogo que mantienen, ¿no? Bail le reprocha, ¿no? Que le dice, oye, aquí no, es que no tienes que estar aquí, no deberías haber venido. ¿Por qué te has arriesgado? Y la respuesta de Ahsoka es súper simple. Era mi amiga. Es que es muy ¿Qué fuerte. le respondes a eso? ¿Eres Bail Organa? ¿Qué le respondes a eso? Yo le doy un abrazo, la verdad. No le Es que no respondo. puedes hacer absolutamente nada. O sea, Pero es muy sí. llamativo, ¿no? Es una serie que en diálogos es muy escueto, que ¿Sabes lo que teóricamente debería estuve...? ser malo, pero es que tiene frases que te van directamente al ¿Sabes? alma. Sí, total. ¿Sabes lo que estuve pensando yo todo ese rato? O sea, yo estaba viendo esa secuencia y todo el rato pensaba, aquí Ahsoka cree que Anakin está muerto. O sea, es lo que estaba pensando todo el rato, porque Ahsoka sabía la movida entre Anakin y Padme, ¿sabes? Entonces, yo lo que pienso todo el rato cuando vi esos momentos fue, Ahsoka en este momento está sufriendo la pérdida de los dos, ¿sabes? Aunque no se haga alusión a Anakin en ese momento, pero Sí, es o lo que sea, ella cree, ¿sabes? Porque eso cuando Anakin, y de cuando él y cae de en lo que el había lado sido su oscuro, vida, que ya no existe, es decir, la Orden Jedi. claro, o sea, es realmente... Es que es muy fuerte. O sea, es que es muy cruel, porque claro, cuando se ejecuta la Orden 66, cae la Orden Jedi y bueno, todos los Jedi pues o mueren o se exilian o desaparecen o tal, todo lo que Ahsoka ha conocido hasta ese momento, lo que ella ha podido concebir como familia, todo eso se evapora. Pero es que encima, aquello que no tenía por qué evaporarse, porque no tenía nada que ver con los Jedi, ni Orden 66 ni nada, que es Padme, también se lo quitan, ¿sabes? Entonces, la sensación de desamparo tiene que ser súper fuerte. Y yo ahí la veo a ella como... No sé, la veo como súper perdida, súper...
con un sentimiento de abandono, de decir, yo estoy ahora mismo viviendo en un mundo en el que no me sé mover porque no es el mundo en el que he nacido, en el que me he criado y en el que O sea, no es el mundo para el que me han preparado esto, ¿sabes? Sí, Y pobrecita mía de mi vida, la quiero tanto. Y Bale, tú lo has dicho, el mensaje que le da indirectamente, porque se lo está diciendo a los soldados que se quedan en plan de ¿qué? Sí, total. Le cala a Ahsoka y se queda con ese comunicado. Que por cierto, a mí, tú has hecho referencia antes a poesía, ahora lo hago yo. El momento comunicador me recuerda mucho al momento sable de luz precisamente del episodio final de The Clone Wars, en el que son planos como parecidos. Porque eso sí, no me acuerdo por haberlo visto de nuevo, porque ya os digo que no lo había visto de nuevo, pero sí que en montajes y demás es como muy recurrente, ¿no? Siempre ese momento. Y lo veo como justo lo contrario, ¿no? Precisamente ese sable de luz que él tira al suelo y abandona la lucha y demás. No es que se una a la lucha desde un primer momento, pero que mantiene, ¿no? Como ese germen que puede hacer que más pronto que tarde vuelva a... que es lo que pasa al final del episodio, ¿no? Lo he querido entender así. Sí. Ese comunicador Yo grandote. sí que veo un paralelismo ahí. Es que los paralelismos son... Es que, ¿sabes lo que pasa con el paralelismo y precisamente la poesía? Que se ha memizado tanto que a veces las que verdaderamente, como para mí esta es una de ellas, merecen la pena, como que quedan más ocultas o menos destacadas por eso, porque es en plan de, oh, cuidado, que es un meme, que no, o sea, hay espacio para una cosa y hay un espacio para la otra. Total. Y yo, mira, ay, es que no puedo más con esta. Yo no puedo más con esta saga, de verdad. No deja de apalizarme sentimentalmente. Ya se acaba, nunca. Gemma. Sí, pero. O sea, ya se acaba el año y el año que viene más. Exacto, es que no se acaba. O sea, pasan los años y yo sigo sufriendo. Pero bueno, que a mí me... O sea, que Ahsoka lo guarde... A ver. Creo que Ahsoka... Ahsoka está dolida, Ahsoka está un poco anulada incluso por todo lo que ha pasado. También te supera, te sobrecoge. También tienes miedo, no vamos a fingir que por muy pro que sea Ahsoka y muy tal, pues obviamente también es susceptible al miedo, estás desorientado, estás desconcertado, no sabes qué hacer, te quedas como en stand-by, entonces estás ahí pasando desapercibida, tal y cual, pero con ese miedo y con esa incertidumbre convive también una parte de su carácter que es la determinación por hacer lo que está bien, por luchar por lo que cree tal, y eso se manifiesta en el hecho de que no se cierra en ningún momento a la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿sabes? No se cierra, simplemente dice, bueno, a ver, no me cierro, pero calma, dame mi tiempo, pausa, ya veré si me animo a hacerlo o no. Stop, por favor, yo ahora necesito tiempo para mí y para repensar toda mi vida y mi existencia, ¿vale? Pero en ningún momento, o sea, el hecho de que se quede con el comunicador y tal y cual, a mí me parece un indicativo muy elocuente de su personalidad y de cómo es ella en el fondo, ¿sabes? Sí, eso muestra más de quién es Ahsoka, ¿no? El primer episodio obviamente no nos lo puede dar, pero el segundo y el tercero sí que es fiel reflejo de la personalidad de Ahsoka, pues, reforzando todavía más lo que hemos visto y creo que dándole más valor todavía. Sí, porque ella tiene como personaje un recorrido... Ella es un personaje redondo en el sentido, vamos a decir, estricto desde la teoría literaria, ¿vale? De cómo se escriben los personajes y demás. El personaje redondo significa que el personaje empieza de una manera y su planteamiento inicial tiene una evolución y acaba teniendo una transformación y evolucionando y creciendo como personaje y tal. Y en el caso de Ahsoka es como súper obvio, porque ya empieza siendo una niña como muy jovial, muy despreocupada, muy tal, y al final todo lo que vive, además es que estás ejecutado de forma magistral, porque es muy paulatino y muy gradual, pero al mismo tiempo muy efectivo, todo lo que vive la van endureciendo, pero no en el sentido de que ella se vuelva fría o pierda emociones y tal, porque ella sigue siendo
pues una persona sentida con sentimientos y emociones y tal, sino en el sentido de que es precavida y ya no da las cosas tanto por hecho y es consciente de que en el mundo existe el dolor y que ella no es inmune a él y es consciente de que la vida implica pérdida y todo esto lo va aprendiendo por distintas circunstancias y al final lo integra en su personalidad de forma que tú la ves, o sea, tú ves a la Ahsoka adulta, a la más adulta que hemos visto, y tienes nostalgia por la niña que fue, porque te das cuenta de que ha crecido, ha madurado, ha cambiado mucho, pero sigues viendo o sea, sabes que es ella, sabes que es la evolución natural de esa niña y de todo lo que le pasó, de todo, o sea, ella empieza con 14 años en las guerras clon, pues todo el viaje que le espera. Y obviamente su paso de Ahsoka Tano a Ashla es muy importante en esa evolución de personaje y en cómo ella asimila las cosas que le han pasado y cómo le afectan a su forma de ser. Y me da, por un lado, obviamente hay como una parte de mí de orgullo de, mira mi niña, es que es poderosísima, guapísima, estupenda, en fin, maneja todo con una maestría brutal, la adoro. Y también hay una parte de pena porque parte de lo risueña que era, lo despreocupado tal, eso se pierde, que a ver, yo creo que le pasa a todo, o sea, es lo natural, ¿no? El paso de infancia, digamos, a vida adulta, pero en su caso, a mí me da la sensación de que ella, no sé, era tan... brillaba tanto y era tan carismática y era tan explosiva cuando era jovencita, pequeña, que, no sé, es como que, ay, mi niña, pobrecita. No sé, tengo sentimientos como súper encontrados. O sea, yo estoy feliz por cómo es el personaje, porque me parece que tiene un desarrollo muy bueno, pero también es un personaje trágico. O sea, no podemos ignorar ese hecho de Ahsoka, ¿sabes? Es un personaje que lo pierde todo, Sí, a ver, sufre mucho. como cualquier personaje en Star Wars, ¿no? Sí, estoy aquí hablando como si fuera la única, efectivamente. Pero creo que en su caso es como muy flagrante, ¿sabes? Sí, a ver, hay que hacer un día top personajes que más han sufrido en Star Wars. Va a ser difícil, ¿eh? Sí, sí. Y el simple hecho de plantearlo, lo de todos, o sea, los elegidos ya va a ser muy loco. Y ya elegir entre desgracias, pues va a ser todavía más loco. Por cierto, quiero hacer una corrección que he hecho referencia a que el capítulo está dividido en el 19 antes de la batalla de Yavin, que es justo cuando muere Padme, y que el siguiente es muchos años después. No, el siguiente es meses después, es en el 18. En el 18 antes de la batalla de Yavin. O sea, pasa unos meses respecto al funeral. Por eso la apariencia de Ahsoka y de Bail y todo es exactamente igual. Es la misma. Pues ya ves. Y luego yo sobre, que ya lo has dicho tú, el nombre que... Estamos además, bueno, la gente que esté escuchando cercano a la fecha de lanzamiento de este podcast, Andor, o que lo vaya a ver después, estamos en una época de Star Wars en la cual todos los personajes de Star Wars protagonistas tienen nombres en clave. Es absolutamente maravilloso. Sucede también con el propio Andor, por eso lo decía. No había pensado, Pero están ahí todos. ¿Sí? Azla, por cierto, es el nombre que en un primer momento iba a recibir el personaje de Ahsoka. O sea, los primeros borradores iba a ser ese, ¿vale? Que es el término utilizado pues, en referencia al lado luminoso de la fuerza, que posteriormente es el que se emplea pues, para la hija. Ya sabes, el arco de... Vamos a hablar de Mortis en Transmisión Fulcrum. Primera vez. ¡Qué novedad! Nadie se lo espera. Bueno, pues es el que luego ella... o sea, es la representación del bien que es propio Star Wars, que está representada por la hija. Es la que finalmente termina recibiendo ese nombre. Y es también la frase que tiene el Bendu, ¿no? Lo del Azla y a mí, yo te lo digo, a mí la conexión entre Ahsoka, el lado luminoso, y cómo esa conexión, digamos, se materializa por primera vez a través de Anakin, a mí eso es algo que me quita el sueño, me tiene loca desde hace años, porque creo que todavía hay mucho hilo del que tirar ahí, y nos van dando cositas, nos van dando a Morai, nos van dando el mundo entre mundos, o sea, vale, hay cosas, pero creo que hay mucho más, y la verdad es que, ya te digo, me tiene... esa narrativa concreta y pequeña. El arco de Mortis es probablemente la cosa de Star Wars que más veces me he visto. La he visto, pero yo qué sé, no las puedo ni contar, porque como tampoco es tan largo.
Y yo es que siempre vuelvo a ello. De un modo u otro lo tengo súper presente. Entonces, bueno. Es muy loco eso. Sí. Que por cierto, hablando de cosas locas, antes de ya lo que es esta trama de la segunda parte del episodio, de una manera muy simple nos dan una respuesta a algo que todos nos preguntamos cuando finaliza, y voy a volver a hacer mención, de Clone Wars, que es cuando se van en ese ala I de color azul, Rex y Ahsoka, qué iba a pasar con ellos, si se separaban ya de manera instantánea o iban a pasar un tiempo juntos. Pues bueno, como mínimo, los dos juntos fueron a Naboo. Él se queda junto a la nave porque, claro, Rex tiene un pequeño problema, es que canta mucho más que Ahsoka, no puede pasar tan desapercibido. Sí. Y ya ahí sí que de nuevo nos vuelven a dejar con el interrogante de... entendemos ya que prácticamente después se separan, por lo que os he hecho la referencia de lo que ocurre después. Son varios meses, pero ahí han cerrado otra duda más, otro aspecto más que tú te podías plantear. Esto como... pues así. Vuelven a estar juntos y es bastante maravilloso. Aunque sea un segundito más de verlos juntos y entender y ver reforzado la relación y lo que significan el uno para el otro, ¿no? Que por lo menos de momento Star Wars no les ha quitado eso, ¿no? El poder seguir viéndose, eso está ahí, eso está guay. Ay, Dios mío, es que acabo de estas sesiones, ¿vale? Acabo con todos los sentimientos a flor de piel y súper revolucionada sentimentalmente. Porque es que Star Wars de verdad que lleva toda la vida desbaratándome la existencia. Pero bueno, yo agradecida. Bueno, Gemma, ¿qué opinas del chavalico Chivato? ¿Quién es el chavalico Chivato? Ya sabes, o sea, bueno, en este sí que merece la pena ir casi segundo por segundo del episodio. Ahsoka se refugia en un planeta en el que es agricultora o cosechadora. Del tío. Mira, fíjate, me cayó, es que lo había olvidado el tío este. ¿Qué opino? Vaya tonto, sinceramente. O sea, es que son ganas de, no sé, en fin. Tienes a de compañera una chiquita que no te ha hecho nada, que es buena gente, que no molesta a nadie, que ella solo quiere estar a sus cosas, y tú, amigo, es que de verdad, en fin, prefiero no hablar de esta persona. La verdad. Yo, sinceramente, sabía que algo pasaba con él porque cuando salió el tráiler, pues el inquisidor pues le está poniendo el sable en el cuello y dices, bueno, pues o es que víctima o... Yo no había visto ni el tráiler, claro. O sea, es que ya te digo que yo fui a lo loco, entonces... Pero sí. A ver, verle el tráiler implicaba saber algunos aspectos, pero no era excesivamente revelador, ¿sabes? Es que, a ver, ya sabes que tengo la filosofía de no ver trailers de nada. No, es una buena manera de afrontar las cosas. Sí, pero no, bueno. Porque es que es un hype, o sea, yo no tengo ya infraestructura mental y emocional para sobrellevar determinados niveles de hype. Entonces yo ya estoy como una ameba, cuando lleguen las cosas yo las veo y las disfruto, pero ya, porque es que si no es mucho desgaste sentimental y emocional, así que... Bueno, pues pero bueno, ya ves, yo claro, llego a las cosas sin saber absolutamente nada, entonces bueno. Que tampoco, ya te digo que tampoco es que sea muy grave. Pero en fin, pues entre todos hay dos hermanos, bueno, entiendo que son hermanos, ¿no? Ahsoka salva a la chica, porque el hermano, que es bobo en todos los sentidos carga más, que no pasa nada. Pues sí que pasa y la cagan. Ahsoka salva a la chica empleando la fuerza, parece ser que nadie se da cuenta, y cuando tiene una conversación la chica y Ahsoka, pues bueno, hazla, que es verdad que aquí está en modo incógnito, perdón. El otro le escucha y como es pro imperio, este es como el tío topo de la serie de Obi-Wan y Cyril de la serie de Anderson, bobos, que se tragan la historia del imperio, van de chivatos y les sale mal. Es que no nos ha mostrado todavía nadie que sea simpatizante del imperio, que se chive a alguien y le salga bien a jugar. Bien. Es que claro, es increíble. Esas son las cosas que hacen que al final haya cada vez más gente que se oponga al imperio, ¿sabes? O sea, este chico después de esta movida ya no sería tan fanboy claro del imperio, ¿sabes? Bueno, y como entonces, lo sea ya
el término de bobo se le queda como muy corto. Corto, sí. Entonces, bueno, a la larga tener ese tipo de ejemplos... O sea, realmente es que el Imperio es un poco tonto también. Sí. Porque... No, pero también es el propio pibe, o sea, el Inquisidor. Sí. Por cierto, ¿qué te parece la apariencia de este Inquisidor? Es como el personaje del Overwatch, ¿no? ¿Qué personaje de Overwatch? ¿Cuál de ellos? El que lleva las 2 pistolas. A Tiene ver, también lo la veo. cabeza como calavera. Sí, vale, veo lo que dices. Sí, o sea, Pues que no bueno, es que no había... me sé su nombre, pero vamos, le veo como una similitud muy grande. Pero debe de ser casualidad, vamos. No, a ver, que no estoy planteando que lo hayan hecho inspirado en él, simplemente que le veo como es... Si le Sí, buscas más similitud, digo, hostia, pues se parece un montón. Que por cierto, cuando le corta la Reaper. cabeza, eso, el Reaper, ¿se le desinfla? Ya, no sé, es que sí, es un poco extraño. Yo también me quedé un poco... O sea, ¿qué criatura es esta? Me quedé un poco pillada, tengo que decir. Pero... No sé, es que no sé. Yo hay cosas a las que ya no les dedico demasiado pensamiento, tengo que decir. Sí, o sea, no lo digo, o sea, es que precisamente lo estoy volviendo a ver y es el plano en el que aparece, se desinfla, se apaga y dices, ¿hola? No sé, es Ya, muy pero a raro, ver... espero que saberla, que era por simple curiosidad. Sí, pero obviamente hay una decisión narrativa detrás de este personaje. Hay un diseño y debe de haber un pequeño world building del personaje, por así decirlo, ¿no? O sea, esto es... A ver, animar algo es muy difícil. Sí, Y no, cuando tú o sea, animas algo... había un Claro, meme, Gemma, que a mí me hizo mucha gracia y es, en Star Wars, contra más molón es el villano, antes hay que matarlo. Por eso mismo, porque sale muy caro el animarlo. sí, pero precisamente por eso no hay nada casual en lo que vemos de él, ¿sabes? Porque cuesta mucho animarlo y cada movimiento y cada cosa que se dibuja y se anima está pensada. Entonces, pues su razón de ser tiene, ¿sabes? Sí. Aunque nos deje un poco descolocados. Pero A mí, bueno. no, o sea, yo os digo, lo de la escena del casco es que me ha chocado mucho. Ha sido como, ¿qué criatura eres? O sea, Total. eso se ha hecho uno con la fuerza. Ojo, cuidado. A ver, me parecería un poco... No, que es broma, tranquila, que no quiero llevar por la conversación. Vale. Digo, O solo la cabeza. eso... Hay por ahí un fantasma de la cabeza que solo es una... O sea, vale, me estoy Y va rayando. volando la Por cabeza. ahí. La cabeza fantasma va volando por ahí, se va apareciendo. Está detrás de... Cuando aparece Anakin con Obi-Wan y con Yoda, está justo detrás. Lo que pasa es que nunca nos hemos fijado. Y el combate como tal lo veo bien. O sea, que Ahsoka le pan y le quite el sable y se lo cargue y ya está. Pues bueno, típico de los inquisidores, ¿no? O sea, tampoco tiene un mayor recorrido. Uno más, ¿eh? En la lista de inquisidores en acción real que vemos que Ahsoka vence de manera rápida y sencilla. Ya ves, es que mi niña es una crack. ¿Qué se le va a hacer? Lo de inquisidores es una fiesta. O sea, es Sí. el Stone Trooper con espada láser. No... Sí, totalmente. Es que han encontrado un filón en esta... Es que he hecho un chiste en mi cabeza con filón y filón. Ya, bueno. yo lo estaba pensando, no lo quería decir en alto. Confiaba en que no lo dijeses en alto, pero ha Nada, sucedido. pues está dicho. Han encontrado un filón con esta figura, con la figura del Inquisidor y vamos. Sí, además, como juegan todavía con el hecho de que no se sabe cuál es el número exacto de inquisidores, claro. Pues siempre... O sea, este no tiene por qué haber sido el último que vemos, ni muchísimo menos. Total. Pero bueno, eso pues le revienta al tío este que tiene apariencia al Reaper del Overwatch 1 y Overwatch 2. Bueno, más del 2, porque el 1 ya no existe. Y fuera. Todos los planos son preciosos. O sea, aquí hay para hacer capturas de pantalla, fondos de pantalla y lo que nos dé la gana. Increíble, sobre todo que a mí es algo que me llama mucho la atención o que me agrada mucho siempre. Los primeros planos, ¿sabes? Esos primeros planos de caras me parece están muy chulos, increíbles. La verdad que sí. Por mi parte, nada, esperar que la segunda temporada lo que hagan de más, sí. Lo que hagan de más, sí. Y la verdad que bastante yo contenta, me ha gustado ver esto. Siento que me ha sumado y que me ha aportado, ¿sabes? O sea, que bien. Y muy bien, muy contenta, lo volveré a ver seguramente, haré revisionado. Yo ya digo, cuando terminemos lo voy a hacer. Yo tampoco quiero pensar mucho cómo van a continuar esto. Entiendo que sí que debo decir que a día de hoy, cuando estamos grabando este programa, que es el día 1 de noviembre de 2022, no se ha confirmado la continuación. Lo digo porque
ha habido por ahí gente que ya lo ha dado, pero no, de momento no se ha confirmado nada, ¿vale? Entendemos que sí que va a haber más, pues porque es un formato que mola y es sencillo de continuar, porque pillas lo que hemos comentado, cualquier personaje, quien quieras. Yo ahí, personalmente, si me preguntas, ¿cuál es la historia que te gustaría ver en pantalla de jajas? Grogu más chiquito comiendo galletitas. Digamos, soy humilde. ¡Qué mono! Sí, por favor. Simplemente eso y ya está, pero no, ahora en serio, sí que debo decir que esto para la gente que escuchase el programa de Dooku, no le voy a decir nada nuevo, pero mira, lo siento, no ha cambiado mi opinión en 3 días de grabación de un programa a otro, ¿vale? Que arriesguen. Equilibrio entre personajes ya conocidos y arriesgar en épocas y en personajes. Dadnos post episodio 9 y época de o Alta República o Antigua República o los Jedi, lo que les dé la gana, pero que arriesguen y que hagan más. O sea, que la siguiente tanda que tengamos no sea simplemente 2, que sean mínimo 4 o 5 y que sea personajes que absolutamente todo el mundo conozca. Grogu, por favor, con sus galletitas ahí, súper adorable. Y cosas pues ya un poquito más, es decir, ¿quién eres? No tengo ni idea, pero la historia que me han mostrado de ti me ha gustado y quiero saber más. Es que es verdaderamente lo que creo que ha de hacer este producto. Completar y generar interés por otros personajes, otros momentos que se deseen expandir y que esta bola gigante y enorme que es Star Wars nunca jamás deje de rodar. Sí, por fin. Ay, pues por mí hasta aquí entonces. Porque, no, Gemma, ¿tienes libertad de palabra, de hablar de Tales? Nada, es que opino, es que tu último, vamos a decir, statement me parece muy bien. Lo comparto. Que Tales of the Jedi sea una herramienta para abrir puertas y cerrar otras, o sea, quizá darnos últimos vistazos a personajes que ya tienen su recorrido completado, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Dooku, por ejemplo, creo que va a ser... No sé si volverán a él en algún momento en el futuro, quizás sí, y podría ser perfectamente, pero vamos, que llegará un momento en el que ya su recorrido estará, digamos, completo y Tales of the Jedi puede ser la herramienta para cerrar, digamos, su narrativa, por así decirlo. Entonces, un instrumento que sirva para cerrar puertas y abrir otras y yo qué sé, y yo living, la verdad, es que... Además es que creo que el formato, vamos a decir, animación se presta mucho a explorar, ¿sabes? Y a arriesgarse incluso. Entonces, con ganas de ver qué nos traen en el futuro, contenta con lo que ha habido hasta ahora y dolida, como siempre, por Anakin y Ahsoka. Eso es una constante en mi vida. Y ya está. Y si no, pues sinceramente dudaría que tú fueses Gemma, te habrían sustituido. Efectivamente. Y me pondría triste, la verdad. Efectivamente. Próxima serie de animación ya será la Bad Batch. Y eso ya será, pues ya sabéis, 16 episodios. Duración de cada uno pues de 20 a 30 minutos aproximadamente. Ahí ya volveremos a la teórica normalidad, ¿vale? Después tenemos también la segunda temporada de Visions. Y de ahí tenemos también lo de Jedi John, que no sé cómo más se llama, pero que está situado en la época de la Alta República, que son para niños de 0 a 2 o 3 años. Y por ahora, de momento, no sabemos nada más en cuanto a Star Wars y animación. ¿Vale? Pero no os preocupéis que lo que es la actualidad de Wookiee News lo tendréis, ¿vale? Cuando estéis escuchando cuando sea esto... Bueno, si es muy cercano a esto, pues lo que os acabo de decir lo que hay, pero si es más adelante, pues ya os habréis enterado por ahí o por otro lado, pero bueno. Obviamente vamos a hacer promoción de lo nuestro, que lo contrario sería bastante raro. Claro, obviamente. Pues si quieres, por cierto, Gemma, que te lo he dicho al comienzo y incido en ello, si quieres comentar algo de Dooku, ahora que lo has nombrado, en plan de tu opinión general, su relación con Sidious en sí, Qui-Gon Jinn. Bueno, Sidious en sí, en su línea de ser una sabandija insoportable. Pero Kudu, muy bien, estoy fatal, ¿eh? Dooku Kudu tiene su perrito. Es que ya tengo el cerebro frito. Dooku, la verdad es que tengo que decir que estos episodios me han dado le han dado para mí un matiz de
humanidad que ya habíamos explorado un poco en la novela Maestro y Aprendiz, si no recuerdo mal. Sí. Y estaba bastante... O sea, me gusta. Es que a mí creo que una de las virtudes de Star Wars es que se mueve mucho, en su gran abanico de personajes, se mueve mucho en los claroscuros, ¿sabes? Y me parece muy interesante y muy, no sé, muy estimulante. Sí, Entonces, el absolutismo de... Es que es muy... Claro, a ver, eso, tienes o sea, a Palpatine, ¿no? Como claro, eso está máximo. eso está representado en un par de personajes, ¿sabes? Pero que el grueso de los personajes, ¿sabes? O sea, la mayoría tienen como sus luces y sus sombras, algunos tienen más luces que sombras y al revés, pero como la vida misma también, ¿sabes? O sea, nada es 100% algo o 0% nada. Entonces, que a Dooku se le sigan dando esos matices, esas sombras, ese tal, pues me parece muy bien porque era un personaje que se presta mucho a eso por su contexto y que no lo habíamos visto tanto, ¿sabes? Así que, pues bien también, bien ahí. O sea, creo que ha sido una decisión muy inteligente también por parte del equipo de storytelling. Sí, bueno, no me voy a repetir porque ya lo he contado, pero sí, estoy muy contento con lo que nos han dado de Dooku. Creo que lo han reforzado muchísimo y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Ese aspecto de entender que el malo no es malo y ya está, o no es un malo al uso de que cumple una función de ser el enemigo y fuera, no, hay unas razones y unas motivaciones detrás de él, unas creencias y unas opiniones en las cuales él ha sido consecuente y fue hasta el final con ellas. Sobre todo, a mí sigo reforzando el pensamiento que tengo es que el episodio de Dooku y Windu es maravilloso para entender de una manera mejor lo que es la Orden Jedi, por lo que representa Dooku y porque al fin y al cabo luego termina siendo pues fiel exponente de ello, ¿no? Porque tiene la oportunidad de pues formar parte de ese consejo que tanto adoraba. Y arrastra ese deseo del cumplimiento de las normas y de el querer estar como ya estaba. O sea, Windu en ningún momento pretende mejorar. Simplemente quiere que lo que hay para él y los suyos continúe bien. Y es lo que nos refleja ese episodio. Y mola mucho. O sea, verdaderamente me agradó muchísimo. Pero no la historia en sí, sino el reflejo de esa realidad que en diferentes ocasiones y constantemente nos ha dado Star Wars, pero de una forma muy condensada y muy, muy clara, ¿no? O sea, Dooku pensaba de una manera, Windu pensaba de otra. Total. Dooku conseguía cosas, Windu, bueno, XD. Sí, vamos a dejarlo ahí porque sí, lo define muy bien. Pues nada más, ¿no? Esto es todo por hoy. Por hoy sí. Esta ha sido nuestra opinión de Ahsoka y Tales of the Jedi. Sí. Y nada, pues ya me despido. Espero que todo el mundo pues le haya entretenido el podcast, que les haya, no sé, ampliado a lo mejor pues la forma de verlo o lo que sea. Pues por supuesto que hayan disfrutado de Tales of the Jedi y nada, y nos vemos pues a la próxima. No, ¿ves? La última vez que estuviste sí que te dije, hey, que tienes que estar cuando sea lo de Ahsoka. Se ha cumplido bien. Hombre, pero ya la es que siguiente yo... veremos. Bueno, o sea, veremos, de momento veremos. no ponemos fecha en concreto. Me uno a lo que dice Gemma, sobre todo creo que tanto a ella como a mí nos interesaría mucho lo que hemos hablado en el primer momento del podcast respecto a, pues eso, ¿no? Lo de el conflicto que hay sobre la versión escrita, sobre la versión vista en pantalla y demás. ¿Qué opinión tenéis al respecto? De todo en general, pero quizás especialmente en eso porque es el aspecto en el que probablemente haya mayor disparidad de opiniones, ¿no? En el resto ya pues puede haber que, pues a mí no me ha parecido tan adorable Ahsoka, pues a mí sí. Ahí es más, puede haber también diferencias, pero no da lugar a tanto debate como puede ser el primer bloque. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por habernos escuchado. Recordaros una vez más, que lo he dicho a lo largo de todo el programa, pero lo vuelvo a decir, si no habéis escuchado el programa que hemos hecho también sobre el Conde Dooku, os animo a ello. También es muy largo como este. Y nos vemos en la próxima semana con otro programa más, con otro análisis de Sudo, aquí en Transmisión Fulcrum. Un saludo y que la fuerza os acompañe. Adiós. It's up to all of you now. And remember, the
will be with you, always.